¿Qué tal? Bienvenidos a este capítulo especial del podcast, porque hoy vamos a hablar de un solo tema, que no es un juego en específico. Son 6 títulos que acaban de anunciarse para candidatos al codiciado premio del Juego del Año, Game of the Year 2025, en los The Game Awards. Si estás escuchando esto, probablemente los videojuegos son una parte importante de tu vida y este año ha sido, en verdad, un año bien productivo en títulos. Lanzamientos gigantes, sorpresas indies, secuelas largamente esperadas y hasta el regreso triunfal de un cierto em, simio que no esperábamos. En este capítulo quiero hacer algo más que leer una lista de nominados. Vamos a repasar uno a uno los juegos que están compitiendo para el GOTY, que es la abreviatura por si alguno no lo sabe. Y estos son Clair Obscur Expedition 33, Dead Stranding 2 On the Beach, Donkey Kong Bonanza, el simio, Hades 2, Hollow Knight Silksong y Kingdom Come Deliverance 2. De cada uno vamos a ver sus datos básicos, fecha de lanzamiento, plataforma, ventas y cómo les fue en Metacritic, como referencia nada más, y el resumen de su historia, su propuesta jugable y sus puntos fuertes y débiles para encarar esta competencia. Y hacia el final vamos a hablar de cómo se elige realmente el ganador del The Game Awards, por qué es tan difícil hacer un pronóstico y qué juegos, creo yo, que tienen más opciones. Aunque dejaré el espacio para la opinión final, como siempre, mis deseos y mis pronósticos más personales. Así que vamos a prepararnos un café y ajustemos este volumen del capítulo para estudiar la carrera a los Game Awards 2025. Antes de meternos juego por juego, vale la pena poner un poco de contexto. The Game Awards se celebra este año el 11 de diciembre del 2025 y el premio grande, como siempre, es el GOTY, que se lo lleva el juego que, según el jurado, ofrece la mejor experiencia del año a nivel creativo y técnico. Al menos eso es lo que declaran. El proceso es más o menos así. Hay más de 100 medios y creadores de contenido de todo el mundo que forman parte del jurado. Cada medio manda una lista con sus juegos favoritos del año. De todas esas listas sale la selección de los 6 nominados que vamos a revisar ahora para el juego del año. Y luego, para elegir al ganador, el voto se reparte 90% entre este mismo jurado y 10% en público, nosotros, a través de la web y redes sociales de The Game Awards. Entonces, ¿qué significa esto? El público importa, pero no decide solo un 10%. Y un juego muy popular, pero no tan fuerte entre la prensa, lo tiene bien difícil para ganar. Y al revés, un juego súper crítico, pero con poco arrastre masivo, podría ganar igualmente. Además, The Game Awards tiene una especie de sesgo histórico. Suelen ganar o estar nominados juegos de acción, aventura o RPG con fuerte peso narrativo. Géneros como carreras, peleas o deportes, en muy extrañas ocasiones aparecen siquiera nominados al juego del año. Y así vamos a llegar al primer título en competencia, Clair Obscur Expedition 33, el favorito artístico. Partamos por el que muchos ven desde ya como el gran favorito. Clair Obscur es un juego de Sunfall Interactive. Este juego es un RPG por turnos, con mecánicas en tiempo real, ambientado en un mundo inspirado en la Belle Époque de Francia, pero atravesado por una especie de maldición. Una pintora, la Paintress, pinta el número de una generación y es esa generación la que muere. Nosotros somos la Expedición 33 tratando de romper ese destino antes de que pinte el número 34. Esta introducción es para los que a lo mejor aún no han tenido oportunidad de jugarlo. Este juego fue lanzado el 24 de abril de este mismo año en las plataformas PC, PlayStation 5, Xbox Series y con disponibilidad desde el día 1 en Xbox Game Pass. Las ventas aproximadas superó el millón de copias en menos de una semana, llegó a 3.3 en solo 33 días, solo para hacerlo icónico. Y para octubre del 2025, que es el número que vamos a ocupar de referencia, había pasado ya los 5 millones de copias vendidas, sin contar Game Pass. En Metacritic logró una media de 92, con un user score de 9,6, uno de los más altos registrados en la historia de la plataforma. La premisa del juego es oscura. Cada generación está condenada a morir cuando la Paintress termine su cuadro.
La Expedición 33 está formada por personajes que cargan un trauma, culpa, esperanza y una especie de resistencia poética a ese destino. Es una mezcla entre fantasía oscura y tragedia existencial, con diálogos muy cuidados y momentos muy emocionales. El juego se toma en serio temas como la mortalidad, el legado, el miedo a envejecer y la idea de que no todos vamos a ver cómo termina la historia. En cuanto a jugabilidad, es un JRPG, ¿ya? Pero la diferencia importante es que está hecho en Francia. Combate por turnos con una fuerte capa de mecánicas en tiempo real, parries, inputs precisos al estilo Mario y Luigi si es que se quiere, o Paper Mario, y ventanas de tiempo cortas para potenciar habilidades o defender. Montones de sinergias entre personajes build rotas, tanto que han tenido que nerfear habilidades como el Stenhall de Mael en parches posteriores. Ahí le voy dando algunos datos de cosas que han pasado. Dirección de arte espectacular, una mezcla de este París de principios del siglo XX con fantasía surrealista. Una banda sonora espectacular, orquestal, muy, pero muy comentada y aplaudida por su calidad. Técnicamente corre sólido en consolas de actual generación y PC con una variedad importante de opciones gráficas. No ha tenido grandes desastres técnicos en lo que va del 2025 y ya es casi un mérito en sí mismo el cómo este juego se desarrolló y se lanzó y la recepción que tuvo el público. ¿Por qué creemos, o cree la crítica en verdad, que puede ganar el GOTY? Porque es un paquete completo, historia fuerte, arte brutal, gran música y un sistema de combate que muchos consideraron revolucionario dentro de un JRPG clásico. Porque además representa ese tipo de juego que a los jurados les encanta premiar, una experiencia muy de autor, con una identidad muy marcada, pero a la vez asequible. ¿Qué podría jugar en contra? Que no es una saga conocida, compite con nombres gigantes como Hades, con Kojima, con Donkey Kong, con Hollow Knight. Lo otro es que salió en abril, y a veces los juegos de principio de año pierden algo de momentum mediático cuando llega diciembre, sobre todo si después se lanzan otros bombazos. Aún así, si tú miras las notas, la recepción de la crítica, y hablar de él como una especie de clásico inmediato, automático desde que salió, eh, uno podría pensar que Clair Obscur es probablemente el rival a batir. El siguiente título en competencia, Death Stranding 2 on the Beach. Un blockbuster. Extraño, pero un blockbuster. Em, Quizá uno de los más extraños en la lista, y eso que se comparte con otros juegos bastante experimentales. La obra de Hideo Kojima, cuyo lanzamiento fue el 26 de junio del 2025. Plataformas, exclusivo de PlayStation 5. Ventas estimadas, se estima que vendió entre 1,3 y 1,4 millones de copias en su primer mes, siendo el juego premium más vendido de PlayStation en junio. En Metacritic ronda los 88 y 90 según la versión y cuando haga el corte de fecha, pero está bordeando los 90. La historia, On the Beach, continúa la historia de Sam Porter Bridges y compañía. El mundo sigue marcado por el fenómeno del Death Stranding, pero ahora el foco está más en el mar, las costas y nuevas amenazas relacionadas con este más allá, que mezcla y se mezcla con nuestro mundo. A nivel narrativo sigue siendo efectivamente puro Kojima, escenas largas, simbolismo, crítica a la desconexión humana, pero también una historia íntima sobre vínculos, duelo y responsabilidad. Es un juego que pide paciencia y que claramente no está pensado para gustarle a todo el mundo. En lo jugable, Kojima no abandona la idea del simulador de porteo emocional. Sigue los largos viajes cargando paquetes, planificando rutas, usando estructuras compartidas con otros jugadores. Hay más énfasis en el combate que en el primero, pero sigue siendo algo que se aleja del shooter. Técnicamente usa el motor décima, el mismo que Horizon, con un nivel de detalle y de fotorrealismo que sigue siendo top en la industria. Corre sólidamente en PS5 y visualmente es de esos juegos que se ponen como ejemplo cuando se habla de algo que se acerca a la siguiente generación. ¿Qué tiene a favor para los premios? Es un juego de autor de los más famosos del medio y con un gran nombre atrás, que es Hideo Kojima. Eso siempre pone el foco de la prensa encima. A nivel técnico y artístico es muy difícil discutirlo. Audio, música, dirección de escenas y actuaciones, impecable. Pero ¿qué tiene en contra? Es un juego muy divisivo. Hay gente que lo ama y gente que lo odia directamente. Ese tipo de polarización puede jugarle mal en las votaciones colectivas. No es el mejor rankeado del año en Metacritic y otros nominados ya lo superan.
Nuestra sensación es que va a estar muy presente en otras categorías como dirección, música o narrativa, pero probablemente no sea la primera opción para el ganador del título absoluto del juego del año. Y así llegamos a el cine favorito de todos, Donkey Kong Bonanza, el regreso del rey del plátano. Ahora vamos con algo mucho más colorido. Donkey Kong Bonanza es el gran exclusivo de Nintendo Switch 2. Algunos datos básicos: salió el 17 de julio del 2025, exclusivo para Nintendo Switch 2. Las ventas alrededor del mundo fueron de 3,49 millones de copias ya para septiembre y noviembre, convirtiéndose en el segundo juego más vendido de la consola, solo detrás de Mario Kart World. En Metacritic está entre 90 y 91, lo que lo coloca como uno de los títulos mejor valorados del año. Y, claro, el mejor valorado de Switch. La historia, como es típico en Nintendo, es una excusa, ¿cierto? Más que nada uno va por el lado de la jugabilidad. Donkey Kong y Pauline se enfrentan a una corporación maligna que ha robado diamantes con forma de banana. El tono es ligero, humorístico, con escenas muy caricaturescas y situaciones absurdas. Pero donde el juego brilla no es en el guión, sino en la jugabilidad. Es un plataformeros 3D con un foco fuertísimo en la destrucción del entorno, atravesar muros, cavar túneles, arrancar pedazos del escenario para usarlos como plataformas. Está diseñado por parte del equipo que trabajó en Super Mario Odyssey, y se nota que en el nivel de creatividad de los mundos y en la manera que se esconden está esa mano. Técnicamente, en Switch 2 se ve sólido, resolución limpia, animaciones fluidas y un diseño artístico colorido. No pretende ser fotorrealista, su fuerza está en la claridad visual y en lo legible que es cada situación jugable. En resumen, es uno de esos juegos que se sienten bien en las manos, lo que saltas, lo que rompes, todo responde de manera precisa. ¿Qué probabilidades tiene? ¿Por qué podría ganar? Porque es Nintendo en el estado más puro. Diseño de niveles y ritmo, ideas nuevas y creatividad mecánica impecable, porque tiene críticas excelentes y ventas fuertes que para el poco tiempo que lleva es destacable. ¿Por qué es difícil que gane? Por el seco de género que ya hablábamos anteriormente y porque en los Game Awards anteriores ya ganó un título plataformero. Compite contra otros juegos cargados de narrativa, drama, temas serios que suelen pasar mucho más por los votos del jurado, pero aún así Bonanza es un título fuerte. Representa esa idea de que la excelencia jugable pura también merece estar al menos nominados. Hades 2, la secuela que sin duda supera a la original. Este juego es de Supergiant Games. El lanzamiento fue el 25 de septiembre de 2025, tras haber estado con acceso anticipado desde mayo del 2024. Plataformas: PC, Nintendo Switch 2, por exclusividad temporal. Las ventas: solo en Steam ya había superado los 2 millones de copias en Early Access y se estima que ya pasa a los 2,5 millones combinados. En Metacritic se encuentra entre 94 y 95, considerándose actualmente como el título con mejor puntuación en lo que va del año 2025. En esta oportunidad, en vez de volver a Zagreus, esta vez controlamos a Milone, la hermana, hija de Hades y figura de la mitología griega asociada a los fantasmas y la noche. La misión es enfrentarse a Cronos, el titán del tiempo, que amenaza el orden del inframundo y del Olimpo. El tono mantiene ese equilibrio entre drama familiar, humor y épica mitológica, que ya tenía el primer Hades, pero con stakes más altos y un cast todavía más grande. Si el primer juego era un drama familiar disfuncional, este es casi una guerra generacional a una escala cósmica. En cuanto a jugabilidad, es un roguelike de acción isométrica con runs relativamente cortos. Cada run se construye a base de puns de distintos dioses con combinaciones absurdamente rotas si es que tienes suerte. Pero Hades 2 no se queda más de lo mismo. Tiene más armas, más sistemas de progresión, más regiones, más NPCs con los cuales construir relaciones. En combate se nota un salto profundo, magias, estados alterados, sinergias que son nuevas y que hacen que ninguna run se sienta igual. Técnicamente, la dirección de arte de Yen Si vuelve a ser destacable. La música de Darren Korb, ahora acompañada de Austin Wintory, mantiene ese tono rock mitológico que ya fue un sello de la casa. Y en Switch 2 llega a correr a 120 FPS en modo televisión, según los reportes, lo cual lo transforma en un roguelike que se siente increíblemente bien. Puntos a favor: es el juego con mejor Metacritic del año.
Tiene una comunidad masiva, súper vocal y comprometida. Es la secuela de un juego que ya se convirtió en un clásico moderno y que muchos quedaron esperando para ver nuevamente. Los Contra sigue siendo un roguelike, un género que también es de los géneros castigados por el jurado. Hay quien siente que, aunque todo es mejor, ya no tiene el factor sorpresa del primer Hades, algo parecido quizá al fenómeno de Death Stranding 2. Aún así, Hades 2 es uno de los grandes favoritos y quizá se pone al nivel de Clair Obscur y de Silksong, de cual vamos a hablar ahora. Este otro de los grandes nombres, Team Cherry, llega con Hollow Knight Silksong. La fecha de lanzamiento fue el 4 de septiembre del 2025, prácticamente en todas las plataformas, PC, Linux, Mac, macOS, Switch, Switch 2, PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series X, el microondas de tu casa, en todos lados, y además salió en Game Pass desde día 1. Ventas estimadas en menos de 2 semanas, probablemente superó los 4,2 millones de copias vendidas, con unos 6 millones de jugadores contando el Game Pass. En Metacritic está alrededor del 91 y el 92, compartiendo techo con Clair Obscur como los mejores valorados de este año. Esta vez no controlamos al caballero, sino que a Hornet, secuestrada y trasladada a un nuevo reino llamado Farlum. El tono sigue siendo melancólico, misterioso, con una narrativa contada a través del entorno, diálogos crípticos y un lore escondido. Estéticamente sigue la línea de dibujo a mano, pero con animaciones aún más fluidas y escenarios más variados. Silksong juega mucho con la idea del peso de las expectativas, 7 años de espera, memes, retrasos, silencio y al final un juego que tenía que ser algo más que otro Hollow Knight. En lo jugable se siente familiar pero distinto. Hornet es más rápida, más ágil, con movimientos acrobáticos, dash verticales y un combate mucho más agresivo que el caballero. Sigue siendo un Metroidvania 2D con énfasis fuerte en la exploración, rutas alternativas, backtracking y voces durísimos. La dificultad ha generado debate, mucha gente lo considera extremadamente desafiante. Team Cherry incluso lanzó parches ajustando la curva para equilibrar la experiencia. Técnicamente corre perfecto en todas las plataformas. La banda sonora de Christopher Larkin vuelve a ser un punto altísimo, mezclando melodías tristes, épicas y momentos de silencio muy bien medidos. Las posibilidades que tiene de ganar, el impacto cultural, pocos juegos indie en la historia tienen una comunidad tan devota como la de Hollow Knight. El lanzamiento de Silksong ha sido un evento global. Las críticas y las ventas lo acompañan y muchos lo consideran un ejemplo perfecto de una secuela que expande sin traicionar. En contra, otra vez el tema de la dificultad. Hay jugadores que simplemente rebotan contra un juego tan exigente. El género Metroidvania, además, aunque se respeta, a veces se percibe como menos mainstream y que obviamente un juego de mundo abierto cinematográfico. Aún así, Silksong está en todas las encuestas como uno de los principales favoritos. Y terminamos con Kingdom Come Deliverance 2. Algunos datos básicos: este juego es de Warhouse Studios, lanzado el 4 de febrero del 2025, plataformas PC, PlayStation 5, Xbox Series X y S. Superó el 1.000.000 de copias en su primer día, 2 millones en menos de 2 semanas, y para noviembre del 2025 ya habría alcanzado los 4 millones de copias. Se mueve cerca de los 88-89 puntos en Metacritic, también más o menos cerca del resto de los títulos que hemos nombrado. Volvemos a Bohemia en el siglo XV, siguiendo la historia de Henry Skalitz, un herrero que a punta de golpes, intrigas y decisiones se convierte en una figura clave en plena guerra civil. El juego mantiene su promesa de realismo histórico, nada de dragones, nada de magia, solo política, religión, guerra y una brutalidad de la Edad Media. El guión es enorme, se habla de más de 2.2 millones de palabras, posiblemente uno de los guiones más largos jamás escritos en un videojuego. A nivel jugable es un RPG de mundo abierto en primera persona, donde tus habilidades suben según las usas, peleas mejorando en combate, y lees mejorando la alfabetización incluso. El combate es complejo, con un sistema de direcciones y equipo pesado, y hace un énfasis en la simulación que no siempre es tan amable con el jugador. Técnicamente, CryEngine, lo que se traduce en bosques, pueblos y castillos, está a un nivel impresionante. También arrastra algunos problemas clásicos del estudio, como bugs, ciertos momentos de falta de pulido y una curva de dificultad áspera. Es un juego masivo para gente que quiere perderse decenas de horas en un mundo histórico. ¿Qué tiene a favor? Profundidad y ambición. Pocos juegos se atreven a ir tan fuerte por el realismo medieval, una base de fans apasionada y la reputación de ser el RPG para los que todos quieren algo distinto. ¿Qué tiene en contra? El género y el tono. Es menos cinematográfico y hollywoodense, y la simulación es dura, es difícil conectar.
Lanzado en febrero, corre el riesgo de haber perdido ese momento, ese wow, al casi un año de su lanzamiento. No es descartable, pero probablemente en probabilidades se encuentra por debajo de Claroscure, Hades 2 y Silksong. Ahora, entendamos un poco cómo se vota realmente. Em, Tenemos 6 candidatos enormes, cada uno con argumentos fuertes, pero hay que ver cómo se va a transformar uno de ellos en el ganador. Como comenté al principio, el sistema de votación de los Game Awards funciona con el 90% del peso del jurado y 10% del público. Con esto tenemos que el público solo puede arrastrar a un ganador. Puedes tener un fandom masivo votando por Silksong, pero si la mayoría de los medios se inclina por Claroscure o Hades 2, el resultado final va a ir por ahí de todas maneras. El jurado no se rige solo por Metacritic, evidentemente. Hay años donde el juego que mejor puntuación tuvo no se lleva el GOTY. Pasó, por ejemplo, con It Takes Two, que ganó el 2021 frente a otros juegos que quizá eran más tradicionales y tenían mejores números. Hay factores blandos. Narrativa del año. ¿Cuál fue el juego que definió el 2025? ¿Cuál fue el que se comentó más? ¿El género de mayor conversación o que marcó tendencia? El momentum. Los juegos lanzados más cerca de la fecha de votación tienden a estar más frescos en la memoria. Diversidad de género. A veces el jurado puede inclinarse hacia algo menos obvio para dar un mensaje sobre qué tipo de experiencias quiere premiar. También hay sesgos. Históricamente la mayoría de los GOTY ha sido de aventura y acción o RPGs de narrativas fuertes. Juegos de carrera, como ya dije, deportes o party games han quedado absolutamente fuera de la balanza, para qué decir también los plataformeros, sobre todo si ya se premió un plataformero al año anterior. Todo hace esto que nos hace que pronosticar en realidad es un deporte muy arriesgado, mucho más difícil que hasta los pronósticos de fútbol u otros deportes. Es mucho más subjetivo. Si tuviéramos que hacer una especie de ranking de probabilidad, probablemente tendríamos a Claroscure en el primer lugar, el favorito del jurado, la narrativa, el arte, el combate, una enorme recepción de la crítica y además comercial, y además se siente, se huele, se ve como el juego típico o un juego que pinta para coronarse campeón. En segundo lugar, yo pondría Hades 2. Tiene las mejores notas del año, una comunidad muy potente, muy fiel, y el jurado podría inclinarse por premiar esta excelencia jugable y además a un indie. En tercer lugar, quizá un poco nivelado con el siguiente, está Silksong, que tuvo años de espera, pero logró salir con una crítica feliz. Podría funcionar por un premio como al viaje de la saga completa, pero honestamente lo dudo mucho. Lo mismo me pasa con el tercero, o sea, con el cuarto, perdón, o quinto, cuarto, que es Donkey Kong Bonanza. No hay duda que es el mejor juego 3D plataformero del año. No hay duda de que también va a competir contra el sesgo histórico de los plataformeros. Y en lo personal, y solamente en mi opinión, creo que Donkey Kong Bonanza en un año 2024 hubiese merecido mucho más el premio que lo fue Astrobot, honestamente. Astrobot para mí no inventó nada nuevo, solamente fue un reciclaje, y Bonanza sí trae cosas nuevas y se atrevió eh, a hacer las cosas diferentes. O hubiese sido por lo menos una competencia bien reñida. Pero este año va solo y no creo que sea el segundo año de un plataformero, honestamente. Luego pondría Dead Standing 2 on the Beach, que es muy fuerte a nivel dirección, música, actuación, apartado visual, y estoy seguro que se va a llevar muchos premios en otras categorías, pero no se va a llevar el GOTY probablemente. Y por último dejaría, lamentablemente, a Kingdom Come Deliverance 2. Es un RPG brutal, inmenso, respetable, tuvo buenas críticas, pero hay un problema o dos. El primero es la fecha. Lamentablemente esto pasa igual que en los premios Oscar en el cine. Los títulos que salen muy temprano en el año, ya normalmente quedan fuera de la categoría. De hecho, es muy afortunado que haya sido nominado porque efectivamente es un juegazo, pero lamentablemente ya se perdió el hype, y quizás si el DLC, si el famoso DLC hubiese salido antes de los Game Awards, podríamos haber contado otra historia, porque además trae correcciones. Además es un juego que dista mucho de ser perfecto, y nosotros los que lo jugamos y lo seguimos jugando, se lo podemos perdonar por todo lo otro que tiene, pero técnicamente es un juego que tiene muchos bugs, muchos problemas, incluso partidas perdidas, o que te obligan a volver a saves muy antiguos por errores que trae el juego mismo, pero probablemente no va a ser un ganador. Bueno.
Y así llegamos al final de este recorrido. Pasamos entonces, en resumen, y voy a hacer el último resumen, por el drama existencial de Claroscure, por un blockbuster raro y melancólico como es The Stranding, por la explosión de creatividad, colores como es Donkey Kong Bonanza, por la ópera roguelike y la mitología de Hades 2, el regreso largamente esperado por los fanáticos de Hollow Knight Silksong y el realismo medieval gigantesco de Kingdom Come Deliverance 2. Más allá de quien gane, lo que está claro es que el 2025 va a ser recordado finalmente como un año especial a nivel de videojuegos, donde un JRPG francés se planta frente a gigantes japoneses, donde un indie australiano paraliza las tiendas digitales, donde un juego roguelike se convierte en el título mejor puntuado del año y donde Nintendo vuelve a recordar que nadie diseña plataformas como ellos. Así que, nada, yo me la juego porque efectivamente va a ganar Claroscure, Expedition 33. Creo que va a ser el ganador, más allá de lo difícil que dije que era pronosticarlo. Y creo que va a ser así, el jurado se va a inclinar por este título, pero tampoco me sorprendería que de pronto tengamos una señal con Silksong. En mi opinión más personal, creo que Hades 2 para mí no inventó nada nuevo, es una mejora al juego anterior. Yo lo jugué y sentí que estaba jugando una mejor versión del anterior, pero no tiene nada nuevo. Silksong siento que sí es un, es una versión que podría ser continuista, pero es muy potente en las cosas nuevas que trae y las mejoras. Creo que se escuchó mucho al fandom para crear ese juego, así que tampoco me sentiría mal porque saliera. Death Stranding creo que no califica tampoco para ser ganador. Donkey Kong también creo que no califica frente a estos gigantes que estoy nombrando. Y bueno, ya mencioné, también me sorprendería que fuera Kingdom Come por el nivel de fallas que tenía al inicio. Si hablamos por excelencia en el juego, está lejos de los otros nominados. Bueno, como siempre los invito a que me dejen sus comentarios en redes sociales o en este mismo capítulo, qué opinan ustedes. Acá lo importante es especular más allá de la pasión, porque si fuera por pasión probablemente yo le diría quiero que gane The Stranding o Kingdom Come Deliverance. Pero hay que ser honesto, yo creo que Claroscure, que también lo jugué, no lo he terminado, pero lo jugué por lo menos un 80%, creo que merece ganar por todo lo que conjuga, ¿ya? Es un estudio semi-indie, porque decir que es indie con el nivel de inversión que tiene me sigue pareciendo extraño, pero es un estudio que rompe esquemas, se atrevió a algo distinto, es un arte maravilloso y puede sentar las bases de lo que pueden ser los futuros juegos, también en otras latitudes, porque creo que no sonaba hace nunca quizá una desarrolladora francesa que esté peleando por ser el juego del año 2025. Así que sin más, les doy las gracias por haber escuchado este capítulo adicional que sacamos. Para nosotros fue sorpresivo que salieran los nominados, no nos recordábamos que era hoy, pero quisimos hacer este capítulo ahora mismo para que no quede ahí perdido en el tiempo. Ojalá que les haya gustado, si les gustó compártanlo con sus amigos, a lo mejor se tientan con estas reseñas mínimas que hicimos a jugar uno de los títulos. Es como cuando uno viene a los premios Oscar y empieza a tratar de buscar las películas y verlas antes de que sea la premiación. Yo creo que deberíamos hacer lo mismo. En mi caso voy a rejugar alguno de estos para recordarme y ver los Game Awards con un poquito más de ansiedad. Así que sin más, será hasta la próxima. Muchas gracias.